Hola, hola familia, espero que tengan un bonito domingo. Vamos a comenzar el video de hoy en el que vamos a estar hablando cómo podemos tratar los miomas uterinos a través de la terapia de biodescodificación o descodificación energética. Les voy a dar mi punto de vista, cómo yo lo entiendo y cómo creo que puedo ayudarme a sanar este padecimiento de miomas a través de esta técnica. Y sé que quizás a muchos de ustedes les va a funcionar o quizás les gustaría conocer más sobre el tema. Así que vamos a comenzar. La descodificación biológica, lo que yo entiendo es como un acompañamiento en el que el biodescodificador va a llegar como al momento clave, esencial, en el que una emoción que tuvo la persona fue la causante de los síntomas que presenta hoy en la actualidad. Pues como yo entiendo esto es que muchos de los padecimientos que tenemos hoy en la actualidad, ya sea nosotros con miomas uterinos o puede ser las migrañas, cualquier tipo de enfermedad, ¿no? Tiene como un trasfondo emocional. Entonces, cuando nosotros éramos quizás más pequeños, en ocasiones pudimos haber vivido eventos traumáticos que llevaron al cuerpo o al organismo, ¿no? En un conjunto a un momento de shock en el que nosotros sufrimos de una manera silenciosa, que no pudimos expresar lo que sentíamos, lo vivimos en soledad. Generalmente se queda guardado en nuestro organismo como quizás como un trauma que el cuerpo no supo cómo lidiar con esa emoción y la guardó, ¿no? Pudo haber sido la pérdida de un familiar, pudo haber sido el sentimiento de abandono o cuando éramos pequeños, pero cosas, no sé, como que de momento estábamos en una tienda, no vimos a nuestras mamás, pensamos que estábamos solos, que nos habíamos perdido, desde ahí se crea como una emoción desde que uno es niño, quizás de ese sentimiento quizás de abandono, de soledad y así una serie de emociones que nuestro cuerpo quizás no supo lidiar en ese primer momento con ella y puso al cuerpo en un modo como, bueno, si no puedo lidiar con esto, le voy a dar una solución como automática, pone el cuerpo como en un modo de quizás supervivencia o de cómo lidiar con eso de manera automática y lo envía a alguno de los órganos en los que resuena esa emoción, porque cada órgano tiene una energía y cada emoción y sentimiento y así va a resonar con alguno con alguno de los diferentes órganos, ¿no? Entonces, como una semillita, o yo lo pongo el ejemplo como una gotita de agua que se creó en ese momento o se hizo un envase de esa emoción y entonces le cayó esta gotita de agua, ¿no? Entonces el cuerpo sigue viviendo la vida, no sabe cómo lidiar con esa emoción, pero está como esa cajita o ese envase que tiene ese poquito de agua. Entonces, una vez que nosotros continuamos la vida, seguimos teniendo experiencias y de momento vuelve otra vez esa emoción de abandono, de ira, desvalorización, cualquiera de las emociones. El cuerpo no sabe lidiar con eso, dice, tengo que continuar, ¿no? Con las otras funciones, como son hacer que el sistema esté en funcionamiento de digestión, de respiración, pero quedó esa emoción y la vuelve y la guarda en ese cajoncito o en ese envase y ahí está. Y entonces una vez que nosotros vamos creciendo, adquiriendo experiencias, vamos a la escuela, comenzamos una nueva carrera y demás, y como que el cuerpo, debido a situaciones, vuelve a manifestar esa emoción, llega un momento que ese envase está lleno de esa emoción, no sabe qué hacer,
se derrama, como cuando le echas una gota, 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 gota y el vaso se llena. Va a haber una emoción quizás final que va a ser la detonante que hace que el vaso se derrame y entonces ahí va a aparecer el síntoma. Entonces yo siento como que el síntoma de una enfermedad o padecimiento no es más como que un cúmulo de todas estas emociones que hemos experimentado a lo largo de la vida y que ya se derramó y entonces ya el evento final fue que colmó quizás el vaso o el frasco, se derramó todo esto y generó entonces el padecimiento. No es más que el cuerpo hablándonos que hay una emoción oculta que no ha sido eh, no se ha sabido soltar, que no se ha sabido, el cuerpo no ha sabido manejarla y entonces por eso es que nosotros estamos escuchando ese mensaje a través del síntoma. Entonces, en el caso de los miomas, lo que yo siento es que está muy relacionado a la desvalorización. Entonces yo me pongo a pensar y digo, wow, pero ¿cómo la desvalorización? Y entonces me pongo yo como a pensar desde cuándo fueron los primeros momentos, desde que yo empecé a sentir esa emoción, quizás desde que yo era niña. Y entonces les comparto mi experiencia, quizás resuena con alguna de ustedes y les ayuda a ustedes a pensar un poquito cuando tengan chance de estar a solas para que quizás puedan llegar a ese lugar como al primer evento que hizo que nuestro cuerpo guardara esa emoción en una gavetita, la cual no tuvimos la facilidad de manejar y de expresar esa emoción y liberarla. Y quedó como enquistada, quedó como guardada. Entonces yo siento que no lo sé bien, pero yo pensando comenzó quizás como es en la zona de la parte del útero, la parte del aparato reproductor femenino, desde que comencé con mi primera menstruación, llegó como en un momento que yo no estaba preparada, que no quería, yo quería seguir siendo niña, no sabía cómo lidiar con esa experiencia. Mis amiguitas no habían tenido todavía menstruación. Yo sentía como pena, como vergüenza. Yo me sentía que ya yo iba a ser excluida de mi grupo de amigas porque yo padecía, ¿no? De yo ya no pertenecía porque yo tenía menstruación, yo era como más grande y yo quería seguir siendo niña. Desde ese momento yo teniendo esa visión, entonces yo creo que fue quizás como comenzó, ¿no? Este, como comenzó como este trauma que yo siento en mi feminidad, ¿no? Que quizás yo no estaba preparada para eso. Y entonces también, yo creía que mis familiares ya no me querían de igual manera porque ya no era yo la niña de siempre. Y entonces yo lloraba, lloré mucho cuando eso me sucedió. Yo creía que mi papá ya no me quería, que ya no era su niña, pues, porque ya yo había como crecido, ya yo creía que ellos me veían como diferente, como una adolescente, como que ya yo no era niña. Y entonces yo sentí como desvalorización en ese sentido. Yo creo que desde ahí nació todo, ¿no? Entonces ya tuve que lidiar con esa emoción, quizás en soledad no supe cómo expresar toda esta emoción. Yo creo que comenté con alguien familiar, no se le dio la importancia necesaria, pero yo realmente sentí como un rechazo, me sentí como yo lo sufrí, aunque sea una cosa que no se le dé la importancia necesaria, yo lo sufrí mucho. Y entonces ya yo continué con mi vida normalmente. eh, ya después cuando fui más grande, tuve un aborto, quizás también eso creó como una desvalorización de yo como mujer. Ya después, pasando esos años, yo pensé que ya no iba a poder
tener hijos porque ya después de eso no salí más nunca embarazada, no lo estaba buscando tampoco, ¿no? Pero no tuve, no salí nunca más embarazada y pensé que por haber abortado, quizás eso me había provocado no poder, ser mamá, ¿no? Quizás inconscientemente hubo una desvalorización también. Y luego ya yo creo que una de las últimas eventos de desvalorización fue cuando una persona muy querida también me comentó, cuando yo quise dar como mi opinión de qué yo pensar, yo no tenía hijos todavía, no tenía Bruno, y yo cuando quise dar mi opinión de qué yo haría si yo fuera madre, yo haría esto, yo haría aquello, y me dijeron que mi palabra no valía, porque aunque yo dijera yo no era madre, yo no podía yo dar mi opinión porque yo no sabía lo que era ser un padre o una madre. Entonces, yo realmente eso me lo callé y dije, wow, ¿para qué opiné? Y me sentí como que yo no tenía palabra, como que mi palabra no era válida porque yo no era madre, ¿no? Entonces ahí también hubo otra desvalorización en el sentido de que quizás la persona lo veo como que yo en el momento no lo pensé y miré como que, ay, qué grosera fue esa persona, pero ahora dándome cuenta de esto de la descodificación y de que los miomas están relacionados a la desvalorización como mujer, me di cuenta que la persona o quizás mi inconsciente lo captó como que yo no servía como mujer porque no tenía hijos. Y justo después de eso fue que surgió mi padecimiento de miomas, ¿no? Entonces como que fueron pequeñas, guardando, mi cuerpo fue guardando estas emociones hasta que yo pienso que quizás ya esto fue uno de los últimos escenarios detonantes del padecimiento. Entonces como que mi palabra no, no valía porque yo no era madre. Entonces, la palabra es algo importante. Si alguien te cierra tu boca, quizás tú quedas traumado, como que tú no puedes hablar porque no tienes esa experiencia. Y entonces, ¿cómo voy a hablar? ¿Cómo voy a expresarme? Entonces fue como un shock para mí también, ¿no? Y frente a una persona que quizás no me interesa, pues quizás no me hubiera dolido, quizás no lo hubiera tomado tan en serio. Pero viniendo de una persona que muy querida y que para mí yo necesitaba eh, tener esa importancia, ese valor. Si me desvalorizas, como que no, como que me bajó completamente, ¿no? Y entonces, yo siento que hasta contándolo con ustedes, me libera un poco también y suelto un poco de toda ese sentimiento que en su momento yo no pude expresar y me lo callé hasta ahorita, que vengo yo, dándome cuenta de todas estas cosas emocionales que están relacionadas con este padecimiento. Y quizás resuena con ustedes, quizás les ayuda a que ustedes se pongan a meditar un poquito en lo que han trascendido a lo largo de su vida desde que son niños, quizás les ayude también. Entonces, otro dato importante es como que la creación de tumores y tumores y tumores, el subconsciente lo que quiere es crear como algo infinito. Entonces las células están preparadas para nacer, reproducirse, morir. Pero entonces un tumor es como que la célula cambia su código genético y entonces nace, se reproduce y se reproduce y se reproduce como algo infinito, algo que no quiere nunca morir. Entonces, en la descodificación hay una maestra terapeuta de la que yo estuve hablando que nos dice, para los tumores, hazte la pregunta, ¿qué es lo que tú has en algún momento querido que nunca muera? Entonces ahí va la pregunta por si resuena con ustedes, ¿no? Y yo me hice mi introspección, mi pregunta y sí, yo en algún momento sí he querido que algo no muera, que yo quisiera que fuera eterno. Ya puede ser que quieres que sea eterno tú,
que tú seas eterno, nunca morir, temor a la muerte, que tu madre nunca muera, que sea eterno. Quizás no lo hayas pensado ahora de grande, pero desde pequeño quizás tú tengas esta emoción, este sentimiento. O que sea eterno tu hijo, ¿no? O quizás un aborto o algo así, o que perdiste algún hijo y tú hubieras querido que no muriera o que fuera así, que siempre estuviera ahí. Entonces, esta pregunta es como algo muy clave que quizás fue lo que detonó en tu subconsciente el hecho de que de algo que quieres que siempre esté, que sea eterno, que no muera, ¿no? Y entonces cuando uno tiene esos como pensamientos, esas emociones y el cuerpo no sabe cómo lidiar con ellas, este, cuando continuamos teniendo estas emociones o situaciones que nos llevan a esta emoción en nuestras experiencias, es igual como que vas echando un saco, en un saco, en un saco hasta que se rompe, porque es demasiado y entonces las células empiezan a, a generar eso que tú pensaste, ¿no? Entonces crece, crece, crece descontroladamente. Entonces son de este, cositas que yo he estado aprendiendo, que las comparto con ustedes por si resuena con ustedes, que quizás les pueda ayudar a ver un poco la parte emocional de los miomas. Y comentarles que me estoy formando, ingresé en un instituto de descodificación biológica para poder conocer más del tema, ayudarme a sanar y luego que me titule quizás pueda ayudarles a ustedes y acompañarlas en todo este proceso con un mayor entendimiento yo de cómo funciona todo esto y que podamos sanar y así sanamos todas juntas. Entonces este es el videito de hoy. Espero que les haya resultado interesante. Suscríbanse al canal si no lo han hecho todavía. Activen la campana de notificaciones porque a veces me voy live. Cuando no puedo editar los videos me voy live. Y ahí puedo contestar preguntas que ustedes me hagan durante todo el proceso del video. Y si no activas la campanita no te enteras cuando yo estoy haciendo videos live y no te puedo dedicar como quizás un tiempecito, ¿no? De manera directa cuando ustedes hacen los comentarios. Yo voy respondiendo de manera directa. Así es la importancia de sonar la campanita, de activar la notificación. Entonces nos vemos el siguiente domingo. Espero que estén bien. Un besito y bye. Las quiero.